Viernes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó ya por unanimidad la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que permitirá transitar de un modelo reactivo a uno preventivo. Pero para explicarnos más a fondo todo esto y qué significa, cuáles serían también los principales componentes de esta nueva ley, el día de hoy nos acompaña la maestra Miriam Ursúa. Ella es titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad además de comentar sobre esta ley que a nosotros nos tiene muy satisfechos. Sí. Además, no solamente por el proceso, sino que también por los resultados y también por el contenido que tiene esta nueva ley. Maestra, esta ley ya está aprobada. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros los ciudadanos? ¿Qué es lo nuevo ahora que se va a empezar a aplicar a través, por supuesto, de este dictamen? Bueno, lo primero decirte es que esto cumple con un mandato de la Constitución política de la ciudad, pero también con una decisión y una prioridad de la jefa de gobierno de que privilegiemos la prevención por sobre la emergencia. Claro. Es decir, vamos a dar muchísimo más énfasis en lo que es la gestión de riesgo que la gestión de los desastres. Y eso quiere decir que vamos a fortalecer toda la parte de lo que es la cultura de la prevención, que es tan necesaria en esta ciudad por ser una ciudad multiamenazas, por ser una ciudad que tiene tantos problemas de vulnerabilidad de todo tipo y por lo tanto te digo, los trabajos que estamos haciendo de capacitación en relación al tema de la prevención son sumamente importantes. Es decir, ¿hay carencias entonces con respecto a la prevención aquí en la Ciudad de México? Los ciudadanos nos falta, por ejemplo, saber mucho más al respecto de las normas de protección civil. ¿No estamos acostumbrados? No estamos acostumbrados. Es una cultura de la prevención que tenemos poco a poco que ir insertando dentro de la población. Y eso significa mucha capacitación. Y eso significa que tenemos que llegar no solamente al sector público, sino que también al sector privado y también al sector social en su conjunto, para que juntos, corresponsablemente, podamos atender los problemas que hay en la ciudad en términos de riesgo. Pero creo que la ley, te digo, está yendo y haciendo énfasis también en otras cosas, haciendo cambios importantes en otras cosas que nos importaban mucho. El tema de los programas internos de protección civil, por ejemplo. Sí. El tema de los programas internos de protección civil, una de las cosas, por ejemplo, estamos cambiando los programas de obras, te digo, por análisis de obras, fundamentalmente. ¿Y esto de qué va, maestra? ¿Cómo serían estos análisis? Lo que pasa es que hemos tenido, te digo, graves problemas con el tema de los programas internos de protección civil, por varias cosas. Uno, porque no hay una metodología homologada en todas las alcaldías para recibir los programas. Y por lo tanto, te digo, una alcaldía pide algunos requisitos, otras piden otras, y lo que nosotros vamos a hacer, te digo, y lo que se dice en la ley justamente, es la homologación de las metodologías. Segundo, que lo que queremos es eliminar dentro del proceso de autorización de los programas internos de protección civil, tanto a los terceros acreditados como a los interesados, como a las propias autoridades, cualquier posibilidad de acto de corrupción que pueda darse dentro del proceso. Ahí cerramos la llave con esto, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué? Porque los programas internos de protección civil de las alcaldías, por ejemplo, ya no van a ser revisados por las alcaldías, sino que solamente van a ser registrados en las alcaldías. ¿Sí? Eso es interesante. Eso es muy bueno porque tú cortas ahí un nudo que teníamos que resolver. Eso no significa que no vayamos a revisar los programas. En algún momento, te digo, cada cierto tiempo como Secretaría vamos a revisar los programas. Y quien cumple con los requisitos que tiene que tener un programa interno de protección civil, no hay ningún problema. Claro. Quienes no cumplan, por supuesto, pues tendrán que dejar de ser acreditados. Necesitamos gente profesional, hay muchísimos terceros acreditados muy profesionales, muy capacitados y por lo tanto queremos que sigan en esa línea, queremos que sigan en la línea de dignificar su profesión. Claro, ¿sí? está. Y que realmente la población confíe en que el trabajo que pueda hacer cualquier tercer acreditado es un trabajo de excelencia. Maestra, ¿cuánto tiempo se va a llevar
para que pues esto quede, como usted bien dice, homologado, para que tengamos nosotros pues una ley que sea aplicable, ¿no? Aplicable en 3 meses, nosotros la estaremos empezando a aplicar. De todas maneras, dentro de la Secretaría estamos trabajando, te digo, intensamente para estar preparados para ese momento. Es decir, todos los cambios que se puedan hacer, todos ellos, te digo, cada una de las áreas de la Secretaría está trabajando para que inmediatamente que la ley ya esté en funciones, nosotros podamos aplicar todas las nuevas consideraciones que se están tomando en este sentido. ¿La ciudadanía será escuchada, maestra? Por supuesto que será escuchada, eso es lo más importante, no solamente escuchada, sino que serán incorporados dentro de las tareas, te digo, todos aquellos sectores que han sido los más vulnerables, aquellos sectores que pues, han estado, te digo, más marginados. En este sentido, pues nosotros queremos, te digo, hacer un trabajo en forma directa, corresponsable con ellos y creo que son justamente los sectores que más necesitan de esta capacitación en términos de identificar por una parte el riesgo, pero también identificar las vulnerabilidades que existen. Claro. Sí, eso pasa, te digo, porque vamos a empezar a trabajar los comités de prevención de riesgo por cuadrante, en primer lugar, y luego vamos a seguir con los comités de prevención de riesgo por colonia. Queremos que la propia ciudadanía sea quien sienta la responsabilidad también de hacer sus atlas de riesgo participativo entre los propios vecinos. Nosotros, por supuesto, vamos a darle un acompañamiento a todo esto y también que hagan sus propios planes de emergencia por colonia o por cuadrante, que sean parte de este programa integral del plan de emergencia sísmico que se está preparando. Y de esta manera entonces podríamos llegar de lo general a lo particular, precisamente haciéndolo así, ¿no? Por supuesto. Estamos, te digo, en este momento con un trabajo muy fuerte en términos de capacitación del sector público, especialmente de la Ciudad de México. Hasta este momento llevamos alrededor de 6.900 funcionarios capacitados en lo que es Protección Civil 1 y estamos también trabajando en el tema de las brigadas, actualizando a los compañeros que están en las brigadas en cada uno de los inmuebles de las secretarías de la Ciudad de México, pero también estamos trabajando, te digo, y acercándonos muchísimo a todo lo que es el sector privado. Estamos trabajando con la Canaco, con algunas empresas de Coparmex, estamos, te digo, haciendo convenios con ellos, te digo, para ver de qué manera ellos pueden ayudar y de qué manera se integran a un plan de emergencia sísmica como el que vamos a tener. Y el sector social, te digo, sobre todo a nivel de las alcaldías, a nivel de los cuadrantes, a nivel de las colonias. Es decir, es un programa, te digo, intenso, es un programa que verdaderamente pues, nos va a llevar tiempo, pero creemos que eso nos va a permitir estar muchísimo más alerta, mucho más preparado y mucho más seguro donde vivimos. Hay mucho trabajo por hacer, maestra, pero sabemos que al final del día pues esto es en beneficio de todos los ciudadanos de la Ciudad de México y hacía falta precisamente pues que tuviéramos ya una ley, ¿no?, que pues se aplicara precisamente para la prevención de desastres. Hacía falta. Y lo que estamos haciendo, te digo, en la Secretaría es una reingeniería total. Reingeniería que va justamente para alcanzar estas propuestas que nosotros hicimos en la ley, de las cuales, te digo, estamos satisfechos de haberlas alcanzado, además en forma unánime, satisfechos de haber sido consensuado, te digo, a través de la propia Comisión de Protección Civil del Congreso, consensuado con los diferentes sectores, y bueno, y logramos tener, te digo, una ley que de alguna manera va a ayudar a que tengamos la certeza de que donde vivimos, donde nuestros hijos estudian y donde trabaja la familia, es un lugar seguro. Eso es muy importante. Le agradecemos muchísimo de verdad a la maestra Miriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por haber estado con nosotros y regalarnos esta información que de verdad es importante para todos. Maestra. Muchísimas gracias.